Hola, ¿qué tal? Espero que anden bien. Yo soy Lila, soy estudiante del segundo año de la carrera de Relaciones Internacionales y desde La Franja pensamos en hacerle este video para que tengan una herramienta más a la hora de estudiar problemática del conocimiento. Yo voy a hablar específicamente sobre la unidad 1. Vamos a comenzar por la carta séptima de Platón. Platón va a dedicar la carta séptima a los parientes y amigos de Dion. Durante el recorrido de la carta va a contar sobre sus 3 viajes a Siracusa y es importante entender este texto como un manifiesto político. Bien, el primer viaje a Siracusa va a ser un viaje no político. En este viaje es en el cual Platón se va a conocer con Dion, se van a hacer amigos y Dion se va a ver encantado por la filosofía de Platón, esta filosofía que es de saber y de vivir. Por otro lado, Platón piensa que Siracusa y su gobierno y su forma de vida son desastrosos y que es entonces necesaria una reforma moral a través de la formación filosófica de sus dirigentes. Y acá entra el concepto de filósofo rey. Es decir, para Platón el gobierno ideal sería en el cual sus gobernantes sean también filósofos, porque así ellos iban a poder proponer las mejores leyes y reformas. Lo que buscaba, era colocar a la filosofía en el poder y por ende así convertir al gobierno en uno ideal. Dion era el consejero político de Dionisio, que era el rey de Siracusa. Es por eso que Dion lo invita a Platón para instruir a Dionisio y convertirlo en filósofo rey. Platón acepta y es ahí cuando hace su segundo viaje a Siracusa, que este sí va a ser un viaje político. ¿Y por qué acepta Platón? Acepta por la amistad y también porque la filosofía, además de ser logos, también es ergon. ¿Y con esto qué queremos decir? Que la filosofía no debe de ser solo habladuría, solo discurso, sino que también debe ser praxis. La filosofía debe ser logos y ergon. Es ahí donde se encuentra la verdadera virtud filosófica. Y es por eso que si Platón se hubiese quedado en Atenas, se hubiese mantenido en el logos, o sea, hubiese sido un filósofo que decía, que recomendaba, pero daba la oportunidad, no hacía nada. En cambio, si se arriesgaba a viajar a Siracusa, sería un filósofo que intente poner en praxis todos sus ideales. Y es por esto que Platón, decide emprender el viaje. Además de esta lógica del logos ergon, hay otro concepto fundamental por el cual realiza este viaje, que es el kairos o kairos. Esto, ¿qué representa? Representa la ocasión o el punto temporal perfecto para accionar. O sea, era el kairos, la oportunidad perfecta para que Platón pueda poner en práctica su filosofía y convertir a Dionisio en un filósofo rey. Y por ende llevar al plano de la realidad ese deseo de que la filosofía impere y se coloque en el poder. Bueno, acá vamos a ver que Dionisio se ve resistente ante los consejos e instrucciones de Platón. Platón le aconseja constantemente a Dionisio, pero sin embargo hay algo muy importante, que es que Platón no intenta en ningún momento coaccionar con Dion, puesto que ese no es el rol del consejero. Como prevalece la resistencia de Dionisio, Platón decide volver a Atenas. Bueno, acá vamos a ver algunos consejos que da Platón sobre el gobierno. Va a decir que no hay que someter ninguna ciudad a dueños absolutos, sino a leyes, ya que ello no es bueno ni para los que someten ni para los sometidos. Bien, y después también va a decir otra cosa importante, que es que las leyes imparciales son el pilar fundamental de la república ideal. O sea, son las leyes que no favorecen a ningún bando, ¿bien? Acá, vamos a ver en el texto que lo vuelven a invitar a Platón a Siracusa. Él dice que no una vez, se niega una segunda y a la tercera termina aceptando.
Bueno, porque le dicen que ahora Dionisio de verdad estaba interesado en la filosofía y además también amenazan a Platón con dañar a Dion. Entonces, bueno, termina yendo por tercera vez a Siracusa en un viaje que también va a ser político. Y acá Platón va a introducir su primer teoría del conocimiento. Va a decir que hay 5 elementos para el conocimiento, que son el nombre, la definición, la imagen, conocimiento y esencia. Él va a dar todo esto con el ejemplo del círculo. Y bueno, el nombre es cómo llamamos a los objetos y dice que no tiene para ninguno de ellos fijeza. Después va a decir la definición, que está compuesta por nombres y predicados, tampoco tiene fijeza algún objeto. La imagen, que es una representación de los objetos que se dibuja y se borra. Bueno, estos 3 primeros elementos son los que van a pertenecer a la doxa. ¿Qué es la doxa? Sería la opinión, el sentido común. Y los 2 que le siguen van a pertenecer a la episteme, que es el saber científico y especializado. Estos son el conocimiento, que es la recta opinión y la inteligencia, que se encuentra en el alma. Y el último elemento es la esencia. Es la cosa en sí, el arquetipo. Y se llega a través de la trivet, va a decir. ¿Qué es eso? Sería el frotamiento. Él habla de que para que podamos llegar a la esencia es necesario ir y venir entre los demás elementos hasta que emerge la comprensión. Y bueno, hay un 6º elemento que no está escrito ni explícito, pero que sería la predisposición de quien quiere conocer. Bueno, justamente dentro de esta distinción de doxa episteme es que él realiza una jerarquización del saber, en el cual los saberes epistemológicos van a estar en la cúspide, serán los propios del filósofo, y por ende, si el filósofo reina una polis, esta va a ser la polis ideal, como lo que ya veníamos hablando del filósofo rey. Y acá vamos a ver el error de Dionisio, que cuál es querer escribir acerca de la filosofía, o sea, querer trasladar la filosofía de un plano perfecto a un plano imperfecto, como es en este caso la escritura. Platón va a hablar de que Dionisio, dejándose llevar por su ignorancia, osa escribir verdades. Y ese va a ser su gran error. Hasta ahí estamos con el texto, la carta séptima de Platón. Tenemos un texto que es muy importante, que está en la bibliografía obligatoria, que es de Foucault sobre la carta séptima. Acá lo más importante es que Foucault va a hablar sobre los pragmatas, que va a decir que eso es lo real de la filosofía, que serían sus prácticas. Que es una forma de vida propia del camino filosófico que consiste incluso también en la vida ordinaria. Bien, va a decir que estos pragmatas constituyen el pragma, que es lo real de la filosofía, y que sus condiciones son ser escuchada, o sea, que se dirija a la voluntad filosófica, que sea elegida, esto también es importante, o sea, que quien la elija no puede vivir de otro modo y que debe de apresurarse por querer llegar al final del camino, que sería el conocimiento. Y que existe la figura del guía, que es la cual lo va a mantener en el camino correcto. Quien elija el camino filosófico debe ser persistente y no debe abandonarlo. También va a hablar de la filosofía como práctica de veredicción. Él va a decir que la prueba de lo real que es la filosofía es el hecho de que ella se introduce en el campo político y tiene su propio juego en relación a la política. ¿Por qué? Porque es la filosofía la actividad que consiste en hablar verdaderamente y practicar la veredicción con relación al poder. O sea, es la filosofía la que entra dentro del campo político y practica el hablar verdaderamente. Esos son los conceptos más importantes que vemos en el texto de Foucault.
Bueno, ahora pasamos a La República, el libro séptimo, que también es de Platón. Acá Platón va a hablar sobre la alegoría de la caverna. Él dice que imaginemos una caverna donde existen hombres que miran siempre para un lado y que atrás de ellos hay personas que hacen proyectar sus figuras en la pared que pueden ver los encadenados. Si toda nuestra vida viviésemos así, creeríamos que esas sombras que vemos proyectadas son en realidad lo real. Y él hace una analogía con que la caverna representaría el lugar donde vivimos. Bien, a este mundo de los cuerpos, este mundo sensible donde todo es falso y engañoso, donde todo lo que creemos en realidad es una mentira. Y él va a decir que son los sentidos quienes nos engañan. Por ende, salir de este engaño, que es la estructura de nuestra vida, es sumamente doloroso. Va a decir que el saber es doloroso, pero no como un dolor físico, sino como un dolor que nos duele, o sea que la verdad duele porque despoja. Eso es lo que va a decir Platón. Porque todo lo que tenemos como verdades en realidad es falso, y eso haría que todo nuestro mundo se desmorone. Este camino por el cual nos enteramos de que todo lo que vivimos son engaños y llegamos a las verdades en sí, al conocimiento en sí, sería el camino de el ascenso del hombre de la caverna al exterior. Y ese exterior sería el mundo de las ideas, el mundo inteligible, el mundo de las esencias. Y se llega por el camino del alma. Acá hay un concepto que lo va a traer Heidegger en el texto que también tenemos de él en Bibliografía Obligatoria, que es el concepto de paideia. Y este concepto está representado en la alegoría de la caverna en el ascenso del desencadenado al exterior de la caverna. Bien, la paideia sería este proceso formativo, el cual le da al hombre la libertad y las herramientas para poder llegar al desencubrimiento. Bien, es un proceso educativo que capta y transforma el alma, con el objetivo de dirigir al hombre a la esencia. Bien. Y también va a decir que el deber del filósofo es, llegada la hora de haber descubierto la verdad en sí misma, volver a la cueva, a la caverna, y ayudar a los demás a que descubran la verdad. Ahí se va a plantear un problema, porque habla de que si vuelve esta persona a la caverna, todos los que vivan en la caverna van a pensar que está loco. Bien, pero lo que dice es que es preferible que lo tomen como loco antes de ser un líder alabado entre aquellos que viven en las mentiras. Y acá estaría de vuelta la importancia del filósofo rey como el gobernante que debe ayudar a sus gobernados a llegar a la verdad. Bien. En este camino del que hablamos de la educación para poder llegar al conocimiento, a la cosa en sí, es que Platón, va a hablar sobre la educación. Va a decir que música, gimnasia y arte van a ser saberes para todos por igual, y después, dependiendo de las aptitudes de cada uno, va a hablar de números y cálculo, de geometría, de astronomía y armonía. Y hay un saber, que esto es muy importante, hay un saber que es un saber supremo que es propio de los filósofos, que es la dialéctica. Esta dialéctica es el saber que corona a los demás y que a través de él se puede alcanzar la esencia. Es la última instancia dentro del proceso educativo. Es la dialéctica
la ciencia que conoce la esencia de todas las cosas, sin supuestos, sin imágenes, es justamente, como dijimos antes, la ciencia suprema. Nos permite alcanzar la esencia de cada cosa mediante la razón de forma sistemática. Se remonta al principio mismo, deja de lado las hipótesis. Para cerrar lo que es el planteo de Platón, la teoría platónica, lo más importante es entender que para él lo real no reside en la apariencia de las cosas, sino que las cosas existen antes de que las representemos. Es decir, primero es real y luego es aparente. ¿Bien? Y esto sería la preexistencia de la cosa en sí. Para él siempre va a haber un mundo real, un mundo en el que están las esencias y otro mundo en el que no. Bien, un mundo sensible y un mundo inteligible. Eso es como para redondear y terminar de cerrar lo que es el pensamiento platónico. Vamos a empezar con Aristóteles. Aristóteles, va a tener un texto que es la metafísica. Primero, entender que la metafísica es la ciencia que ordena todo. Platón hablaba de lo que es la dialéctica y Aristóteles va a hablar de lo que es la sabiduría. Aristóteles va a decir que hay distintos grados del conocimiento humano, que son la sensación, la memoria, la experiencia, el arte o técnica y la ciencia. Va a decir que el conocimiento se realiza gradualmente, se va jerarquizando y universalizando. Todo saber comienza por la sensación, que es común a todos. Algunos poseen memoria y estos van a ser los más inteligentes porque van a poder recordar. A partir de esta memoria es que se va a generar la experiencia, que conoce el qué, el hecho. Este conocimiento del qué es aquel conocimiento de lo particular. Esto le da lugar al arte, que conoce la causa de las cosas, conoce el porqué. El arte no es solo experiencia, sino es también teoría. Bien, y sin este conocimiento del porqué actuaríamos mediante el azar. Y por último tenemos a la ciencia, que es la que engloba todas las técnicas, que es demostrativa y es enseñable. La sabiduría, va a decir Aristóteles, que es la causa final de la felicidad. Es la ciencia sobre los principios y causas. Es una ciencia universal que nos emparenta a la perfección, al conocimiento máximo en grado sumo, y que es el saber por amor al conocimiento. Por lo tanto, es más sabio el que más exacto es en el conocimiento de las causas y más capaz de enseñarlas. El sabio es capaz de tener conocimiento de las cosas difíciles, de lo más alejado de los sentidos, de lo más abstracto. Y conoce y sabe de todas las cosas en medida de lo posible, pero sin tener ciencia de cada una de ellas. Conoce las generalidades de todas, pero no tiene ciencia propia y específica de cada una. Porque cognoscibles en grado sumo, grado máximo, son los primeros principios y causas. Y a partir de estos es que se conoce lo demás. Ahora pasamos al texto Ética Nicomaquia de Aristóteles también. Acá él va a realizar una distinción dentro del alma. Va a decir que el alma se divide en dos, por un lado la parte ética y por otro lado la parte intelectual. Esta parte intelectual se divide en la parte racional, donde se encuentran las virtudes dianoéticas, o sea, las virtudes que se alcanzan mediante el magisterio, y por otro lado la parte irracional. La parte racional a la vez se subdivide en dos partes. La parte de lo eterno, que es aquella que percibe las clases de entes cuyos principios no pueden ser de otra manera, o sea, sería la parte científica, y la parte del sujeto ligado al cambio, que
esta parte es usada para percibir lo contingente, digamos, la parte razonadora y calculadora. Y acá estaría la política. También va a decir que la sensación, el intelecto y el deseo son cosas que se encuentran en el alma y que rigen la acción y la verdad. En este libro, Aristóteles plantea que el conocimiento no está en los extremos de las cosas, sino que se encuentra en el medio justo, en el justo medio. Este punto medio tiene sus límites y es el que establece la recta razón. Bien. También va a hablar de un saber ético-político, y lo que va a decir es que el principio de la acción está en la elección y el principio de la elección en el deseo. Bien. Que cada elección implica un deseo que está vinculado a la inteligencia y tal principio es el hombre. La función de la elección es alcanzar la verdad y su virtud es la manera en que lo hace. La reflexión en sí misma nada mueve, sino que la reflexión por causa de algo y práctica es la que gobierna al intelecto creadora. Bien, la verdad siempre está de acuerdo con el recto deseo. El deseo como elección, como fuente de movimiento, pero no como una finalidad. El deseo tiene una razón de ser y esta es la causa por la cual el deseo está presente. Aristóteles también nos va a hablar de la prudencia. La prudencia es una virtud que lo que tiene por objeto es lo particular, que tiene un carácter normativo, es decir, que lo que busca es establecer lo que se debe o no hacer, que es una forma de ser racional, verdadero, práctico, respecto de lo que es bueno y lo que es malo para el hombre. Se refiere a las cosas humanas y lo que es objeto de deliberación. Y bueno, una buena deliberación es una rectitud conforme a la que se conviene en relación en un fin. ¿Por qué dice que la prudencia no puede convertirse en ciencia? Es porque la prudencia tiene por objeto lo particular. Se refiere a las cosas humanas y lo que es objeto de deliberación, como dijimos. Entonces, se ocupa de transformar, no de producir. No se puede deliberar sobre lo que no se puede ser de otra manera, ni sobre lo que no es capaz de hacer, y por el contrario, el objeto común de acción de la ciencia puede variar. Entonces es por esto que la prudencia no puede ser una ciencia. Aristóteles va a decir que la verdad se le presenta al alma de 5 maneras, que es a través del arte, que son cosas que no son necesarias que puede producir el hombre, a través de la ciencia, que representa lo eterno, por ende es demostrativa y enseñable, es lo que existe de manera absoluta y necesaria. La prudencia, que es, esto que dijimos, el tipo de saber capaz de liberar y juzgar lo contingente y cambiante, que es el saber ético y político por excelencia. La sabiduría, que es intelecto y ciencia, es conocimiento de lo más honrable y todo lo que ya explicamos. Y por último, el intelecto. También Aristóteles va a hacer una distinción de los saberes. Va a decir que hay 3 tipos de saberes. Los saberes productivos, que es el saber intervenir sobre algo para transformarlo o para que se modifique de una manera que no sería ni se daría por la naturaleza. Y ahí estaría el arte. Los saberes prácticos, que también se vinculan a la acción, pero no sobre un ente distinto, sino sobre sí mismo. Es un trabajo sobre sí, pero también sobre los demás. Y, serían los saberes éticos políticos. Después tenemos el saber teórico, que tiene utilidad de carácter intelectivo, sobre todo lo que no cambia, lo perfecto, sobre los entes que no están sujetos al cambio y no son mudables. Este saber es el que descubre lo íntimo del ser, se hace y se encarga de realizar las preguntas ontológicas, que serían saberes de tipo contemplativo.
Bueno, hasta acá estamos. Para cerrar, quería marcar la gran diferencia que hay entre Platón y Aristóteles. Y es que para este último, digamos, para Aristóteles, las ideas no están en otro mundo, como lo es para Platón, que hacía esta distinción entre los dos mundos. La idea de que algo compone a la cosa, de que todo es inteligible, de que las cosas no son trascendentes y la forma es propia del individuo. Bien, es muy importante que quede claro esto. Aristóteles no hace la distinción entre un mundo sensible y uno inteligible como hace Platón. Bueno, hasta acá estamos. Espero que les haya servido. Cualquier consulta, pregunta, duda que tengan, no tengan miedo de hacerla, que estamos acá para responderles y ayudarlos. Un beso.